Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El vicepresidente David Choquehuanca y 6 ministros de Luis Arce Catacora confirman que están contagiados con coronavirus. Este sería el informe de su situación médica del vicepresidente y también de los 6 ministros que detallaremos a continuación. Escuchemos y luego continuamos. Cumpliendo con el aislamiento como corresponde y realizando el trabajo a distancia o teletrabajo. Absolutamente todos están vacunados, han recibido sus 2 dosis, la primera dosis en el caso del vicepresidente, ¿no? Sus 2 dosis e incluso tercera dosis en el caso de algunos de nuestros ministros de Estado. La viceministra de Comunicación confirmó que las reuniones de gabinete ahora serán virtuales. Va a ser virtual, todos los ministros presentes, para cuidar precautelar la salud de todos. Como les decía, todos se encuentran estables y están en esa modalidad de trabajo, así que el gabinete va a ser virtual. Para el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, las autoridades incumplieron con los protocolos de bioseguridad y por ese motivo se contagiaron. Bueno, primero preocupados porque realmente las medidas de bioseguridad seguramente no son aplicadas en estas autoridades y menos seguramente en sus despachos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si las autoridades no cumplen las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo permanente, el alcohol al 70% y el distanciamiento entre persona y persona, vamos a seguir teniendo este tipo de contagios. Además, lamentó que den un mal ejemplo a la población. Y lo que apena es que hoy día nosotros recomendamos a la población que se cuide y nuestras autoridades no se cuidan lastimosamente. ¿Cuál es el estado de salud de las autoridades de nuestro país? Viceministro, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, igualmente un gusto saludarles. Bueno, entre las autoridades, no, cada quien está llevando en este momento una evolución muy particular de su caso. Están todos estables y aclarar, ¿no? A pesar de cualquier medida que ahora se pueda estar asumiendo, hay que entender que muchas veces, aunque uno le asuma las medidas, muchas otras personas no lo están asumiendo. Es por eso de que hay que hacerle el diagnóstico y lo oportuno, temprano, para poder hacer la contención del caso y evitar de que una persona en el desarrollo natural de la enfermedad, que puede desarrollar contagiar fácilmente entre 3 y 5 veces más casos del que tenía el COVID original, se pueda contener eso y evitar de que se pueda duplicar en menos de 2 o 3 días la cantidad de casos. Entender también de que eso nos da muestras de que aquí el COVID no distingue, ¿no? Entre clase social, entre tipo de preferencia política o autoridad o no autoridad. El COVID enferma a cualquiera, es por eso que es una responsabilidad de todos el poder asumir las medidas adecuadas. Usted me dice algo interesante, viceministro, el COVID no distingue. Y ahí yo tengo una cuestionante. Le quería hacer otras consultas primero, pero voy a aprovechar este espacio, viceministro. El COVID no discrimina, y no discrimina tampoco horarios, ¿verdad? Estamos viendo algunas determinaciones de los COET y COEMS que todavía están autorizando actividades económicas como bares, claro, entendiendo por supuesto la situación económica de estos sectores que se han visto muy afectados sin lugar a dudas. Pero funcionan, es decir, se permite el consumo de bebidas alcohólicas, se permiten las reuniones en este tipo de discotecas, de centros, en fin, de actividades, hasta las 12, es decir, el COVID recién va a empezar a trabajar a las 12:01, lo entiendo así, usted me dice, el COVID no discrimina. ¿Cómo entendemos esto, viceministro? ¿Qué opina usted? Bueno, las acciones no entendemos que las restricciones de horario, aunque no son de las medidas favoritas, pero son unas medidas que deben aplicarse eventualmente cuando hay una explosión de casos, no es que no los discrimine. Y lo mismo tendríamos que aplicar la situación, una lógica similar antes de que se pongan las medidas. Si no queríamos usar las medidas y era cumplir con los protocolos de bioseguridad y que las autoridades subnacionales hagan cumplir los protocolos de bioseguridad para no entrar en estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa? Yo no cumplo las medidas de bioseguridad cuando
tengo mi negocio, tengo el lugar o las actividades que realizo habitualmente en mi horario de trabajo, en mi horario de oficina, no las estoy cumpliendo. Pero ¿a qué está orientado estas medidas? En nuestra lógica, en la que yo puedo entender también en este momento, es que mientras más tarde sea, mayor consumo de bebidas alcohólicas o menor control de parte de las autoridades de los gobiernos subnacionales, o de las alcaldías, gendarmería, para poder hacer los controles correspondientes. Estas medidas que se están haciendo de restricciones de horario deben acompañarse también por controles duros, fehacientes, durante el horario de apertura. De nada sirve de que yo aperture el lugar donde esté atendiendo al público, ya para actividades comerciales o culturales, públicas o privadas, si es que yo lo hago sin cumplir con las medidas de bioseguridad. Esto es igual que nada. Lo mismo que nada sería el restringir horarios y durante el día no hago cumplir absolutamente nada. Entonces tienen que ir ambos elementos a la par. Hacer cumplir las medidas de bioseguridad durante el día, y durante la noche, bueno, ya están las restricciones. Obviamente el virus no tiene horario, pero el control es mucho más laxo, mucho más flojo durante la noche. Claro, y evidentemente eso tiene que mejorar. Si las actividades económicas deben continuar, lo decimos entendiendo claro la situación económica de estos sectores muy afectados, pues los controles tienen que ser más rigurosos, y eso también es parte de lo que tienen que aportar estas actividades. Viceministro, retomemos por favor el tema de las autoridades. Queremos conocer tal vez de forma específica la situación y el estado de salud de nuestro vicepresidente, David Choquehuanca, entendiendo que justo se vacunó hace una semana exacta cuando dio positivo, es decir, ayer daba positivo, y el pasado lunes, el lunes 3 de enero, él se aplicaba la primera dosis de Sinopharm. Bueno, no tengo en este momento el detalle del estado de evolución de nuestro vicepresidente. Entendemos que es estable, que está en los primeros días del desarrollo del cuadro. Entendemos de que si es que se aplica la misma lógica que se está desarrollando durante esta cuarta ola, esperemos de que se desarrolle tanto como para nuestro vicepresidente como para las autoridades de forma leve. Ahora, si bien recién se ha inmunizado en el caso del vicepresidente, entendemos de que podamos manejarlo clínicamente de la forma más óptima y adecuada, y esperemos de que esto no vaya a evolucionar a un cuadro que pueda agravar. Por el momento no se tiene vistos de estos. Tenemos un cuadro con una evolución favorable, una evolución por el momento estable. Ahora, viceministro, esto yo lo tomo como una muestra, entendiendo que si bien estamos vacunados, debemos de entender que esto no nos da el 100% de la garantía de que no nos vamos a enfermar. Nos podemos volver a contagiar con las vacunas, con la primera, con la segunda, con la dosis de refuerzo, nos podemos volver a contagiar. Y es por eso que las medidas no tienen que relajarse. Y eso está sucediendo en muchas personas, me permito decirlo, viceministro, que dicen, claro, no, ya me he vacunado, voy a estar bien, el virus ya no me va a hacer nada. Y si me dará algo leve, sí, pero usted puede contagiar. Tal vez usted está protegido por las 3 vacunas, pero hay mucha gente en este país que todavía no ha recibido ni siquiera la primera dosis, viceministro. Así es, tenemos dentro de la primera dosis alrededor, si me deja hacer el cálculo mental, algo del 36%, estamos hablando de un poco más de un tercio de la población boliviana que no ha recibido 26%. Tenemos algo de cerca del 74% de la aplicación de primeras dosis. Un cuarto de la población boliviana, un poquito más, no ha recibido una primera dosis. Y tenemos cerca de un 63% que ya ha recibido segunda dosis, es decir, un tercio de la población boliviana, un poco más, no ha recibido el esquema completo. Ahora bien, la vacuna, eso está demostrado en toda parte del mundo, eso es lo que ya anunciamos desde el inicio. La vacuna no previene el desarrollo de la enfermedad. La vacuna lo que hace es elevar los títulos de anticuerpos
específicos, es decir, que el sistema inmunológico, las defensas del organismo tengan un nivel suficiente para actuar de forma temprana, oportuna, para que la enfermedad no cause formas graves, no desarrolle y sea muy virulenta, no desarrolle, no tome los pulmones, por ejemplo, de forma muy agresiva. Entonces, eso es lo que hace la vacuna. La vacuna mejora nuestro sistema inmunológico específico contra el COVID y no necesariamente estamos hablando de no desarrollar la enfermedad. Ahora, y eso las estadísticas prácticamente no las están mostrando en todas partes del país, en todas las terapias intensivas, y comparamos con el resto de los países y es la misma situación. En más del 80%, casi un 90% de las personas que están en terapias intensivas son personas no vacunadas. Más que eso, no es más evidencia, creo que no se, más fuerte y más sencilla de explicar, creo que no hay otra forma. Y lo mismo con las personas fallecidas, casi un 90% de las personas que están falleciendo. La anterior semana hemos cerrado con casi 250 personas fallecidas por COVID en nuestro país. 90% casi de estas personas no tenían el esquema completo de vacunación o no tenían ninguna vacuna. Otro de los temas que preocupa, viceministro, es la cantidad de casos positivos que se están dando en niños, en menores de edad. Hemos visto casos en el Alto, en fin, en todo el territorio nacional, pero tal vez esta variante Omicron se está permitiendo afectar más o en mayor cantidad a nuestros menores de edad y estamos ya muy cerca del inicio de clases. Viceministro, me gustaría, por favor, su opinión. El lunes arrancan las inscripciones, por ejemplo. ¿Estará correcto pensar todavía en la aplicación de 3 modalidades en nuestro país o realmente tendremos que enfocarnos en primera instancia solo en clases a distancia? Bueno, Luciana, sí es evidente de que todavía no es momento quizás de reiniciar las clases según el calendario escolar previsto. Esto es una decisión que, bueno, está en la cabeza del sector, el Ministerio de Educación, pero seguramente que comparten esta opinión. Sin embargo, es regionalizado y vamos a tener que seguir haciendo regionalizado a través de las direcciones departamentales de educación, porque, por ejemplo, Pando ya está en su tercera semana de desescalada. Esperemos de que la desaceleración de casos en diferentes departamentos, especialmente del oriente boliviano, empiece ya a notarse una desaceleración y ya después, para no ser agoreros, empecemos a hablar de un descenso de casos al menos en febrero. Este mes lo tenemos todavía complicado, es muy difícil todavía poder indicar. Los departamentos van a tener que regionalizar sus calendarios escolares y las modalidades en las cuales van a tener que desarrollar las clases. Pero una cosa sí, para aclarar, Luciana, las vacunas, aunque apliquemos al 100% de toda la población, es un elemento que no va a impedir la transmisión de la enfermedad en nuestros escolares. Lo que va a impedir es que nuestros escolares, si es que pudieran enfermarse, 2 cosas van a impedir: desarrollen formas graves nuestros niños, niñas, y además de que no lleven esa enfermedad a casa y enfermen a las personas adultas, mayores especialmente, que pueden desarrollar formas graves. La vacuna va a servir para eso esencialmente. Nacional, el avance de los casos COVID y también nuestras autoridades, Cecilia, el vicepresidente y 6 ministros que han dado positivo al COVID-19. Buenas noches. Hola Luciana, buenas noches. Doctor Terrazas, gracias por acompañarnos. Estamos escuchando atentamente lo que decía sobre el tema de las clases. Hay muchos papás ya preocupados en este momento, pero además, obviamente, en el sistema de vacunación. Hay una duda que se tiene muchísimo también en Santa Cruz, viceministro, y que queremos que nos pueda colaborar en la respuesta. Ha llegado al país un lote de vacunas Moderna y entiendo que ya ha comenzado a vacunarse en algunas regiones del país también, con algunos esquemas que obviamente dispone el Ministerio de Salud. ¿Llegarán vacunas Modernas para el departamento de Santa Cruz? Dentro de los... Perdón, antes, Cecilia, muy buenas noches. Hace tiempo que no estamos en una entrevista, un gusto saludarle. Bueno, la vacuna Moderna ha sido distribuida para todo el país, en mayor o menor medida, de acuerdo también al cumplimiento de las coberturas que se tienen por grupo etario. Ahora, en Santa Cruz ciudad tiene un buen porcentaje de cobertura de vacunación. Sigue siendo provincia la que todavía tiene grandes falencias en todo el país, en todo el territorio nacional. Pero sí, se va a hacer la distribución completa de estas vacunas. Ahora hay que entender de que no es como al inicio,
donde llegaban, por decirle, 1 millón y se distribuía equitativamente de acuerdo a la carga demográfica a cada departamento. Ya esa situación ha ido variando desde que hemos empezado a hacer bloqueos, de que se han empezado a hacer la asignación de vacunas de acuerdo a la situación epidemiológica, que por ejemplo Santa Cruz, Beni y Pando fueron los primeros departamentos en que empezaron a recibir porcentualmente un poco más. Así que la distribución no es necesariamente tan homogénea ya en este momento del arribo de las nuevas vacunas que están llegando. Pero entonces se contará también con la vacuna Moderna y ¿cómo se le va a colocar? ¿Se va a colocar como tercera dosis como se coloca en este momento la AstraZeneca? ¿Se va a colocar en un esquema completo de vacunación? Está empezando como esquema completo. En algunos lugares, sabemos de que están utilizándolo también como refuerzo a las personas que vienen y pueden que se están aplicando, pero por el momento la instrucción que se está dando es que se puedan dar como primera y segunda dosis. Es decir, las personas que no se han vacunado podrán vacunarse en un esquema completo. Esta es la normativa en este momento que parte y emana el Ministerio de Salud, no como dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo para personas mayores de 18 años sigue siendo la AstraZeneca. Así es, AstraZeneca sigue siendo la vacuna ahora de elección para la aplicación. Esto no escapa más allá de los instructivos que nosotros emitimos como Ministerio de Salud, somos conscientes de que hay un elemento, hay una lógica que se utiliza en el programa ampliado de inmunización y es la oportunidad. Si hay el elemento o la oportunidad de dar una dosis de refuerzo a alguien que lo está solicitando y yo no tengo la dosis predispuesta, pero sí me quedan algunos, un frasco abierto u otro, es donde se aplica. Es lo que hay que evitar son las oportunidades perdidas y esa es una máxima dentro del programa ampliado de inmunización. Viceministro, le tengo una consulta nuevamente desde la sede de gobierno y esto tiene que ver con la disposición que vamos a tener a partir del 26-27 de enero con la presentación del carnet. Son varios los sectores que se han pronunciado. Incluso en estos días hemos tenido ayer una movilización desde el Alto a La Paz, sectores que se dicen o no se denominan antivacunas, pero no están de acuerdo con la obligatoriedad en la presentación del carnet. Hoy incluso los cocaleros de los Yungas se han pronunciado y dicen no estamos de acuerdo. ¿Qué se va a hacer con estos sectores? ¿Se va a buscar un diálogo? ¿Va a continuar vigente esto que había anunciado el gobierno? ¿Se va a hacer obligatoria la presentación del carnet a partir del 26 de enero? Sí, ratificamos que el 26 de enero se hace obligatoria la presentación del documento de identidad, el documento de vacunación. Esta medida fue puesta, o sea, la ampliación debido a la alta demanda que se tiene. Hemos superado las 100.000 dosis el día de ayer, el día de hoy estamos, creo que, según la contabilidad de dosis, también estamos superando las 100.000 dosis del día de hoy. La anterior semana llegamos a un récord casi de 150.000, entonces hay una alta demanda. Esperemos de que esta alta demanda continúe. Si comparamos a la gente que está movilizada y ojalá no se esté politizando la situación con tal de hacer mella con el gobierno cuando es una situación de salud colectiva, un bien colectivo, un bien mayor, supremo sobre cualquier interés particular o individual, lo que nos está mostrando es que estas 100.000 personas son muchas más las interesadas en vacunarse que las pocas personas que se están movilizando en contra de esto. El tiempo nos dará la razón y ojalá que también un sentimiento de vergüenza también hacia las personas que en este momento están en contra de la vacuna y a la par, lastimosamente, las mismas personas antivacunas son las mismas personas que no cumplen medidas de bioseguridad y que niegan en la existencia de la enfermedad. Ratificando el 26 de enero como la fecha tope para que las personas puedan vacunarse y obtener su carnet de vacunación. De lo contrario tendrán que presentar, porque esto es un tema de elección, una prueba PCR a su bolsillo, obviamente, para poder ingresar a ciertos lugares, especialmente instituciones públicas y también privadas. ¿Qué pasa con la situación de los menores de edad? Porque en principio, cuando la norma, viceministro, se puso en vigencia el 1 de enero, se había anunciado que a partir de los 5 años se iba a pedir también este carnet de vacunación a los menores de edad, desde los 5 años en adelante, desde el mes de febrero. ¿Qué pasará ahora que hubo este retraso y hubo esta prórroga también en la fecha?
Bueno, los porcentajes de vacunación también en estos grupos etarios han aumentado y ya tenemos, si no me equivoco, 3.2, 3.5 millones de carnets de vacuna emitidos. En ese momento no recuerdo el dato, pero significa de que ya estamos aumentando casi 1 millón por semana de carnets emitidos que tenemos según el registro de AGETIC. Es decir, las personas en los diferentes grupos etarios están ya registrándose, sacando sus carnets de vacunación, y ese es un dato muy positivo. Creemos de que para la fecha, en el momento, ya que no falta mucho, estamos ahora 11, faltan 15 días para esto, 2 semanas, vamos a poder alcanzar, al menos al ritmo que tenemos, un porcentaje mucho mayor de cobertura. Estamos avanzando con primeras dosis casi un 0,5% de porcentual casi cada día si seguimos este ritmo, y eso es muy positivo. Viceministro, ¿y esta normativa estará vigente hasta cuándo? ¿Hasta que logremos una inmunidad rebaño en el país? ¿Es que podremos decir ya no es obligatoria la presentación del carnet, o esto seguirá vigente teniendo en cuenta que hay países que no se han quedado solamente en la tercera dosis o en la segunda dosis, sino que ya están aplicando y hablando de una cuarta dosis? Claro, tenemos a Chile e Israel, que son los que han encabezado estas medidas de las cuartas dosis. Sin embargo, la situación de la vigencia de este requisito va a estar en dependencia de la situación epidemiológica. No podemos indicar de que vaya a durar 3 meses, 6 meses. Esto va a estar de acuerdo a la situación que tenga el país y la región. Para que nos quede claro, viceministro, vuelvo a la anterior pregunta. ¿Carnet de vacunación con obligatoriedad también en el sector privado y también en instituciones públicas se pedirá a menores de edad? Según la norma no discrimina, tiene que pedirse a todos y a todas. Todos podemos portar la enfermedad, todos podemos contagiar. Menores a partir de los 5 años, entonces, de acuerdo al esquema. Mayores de 5 años, sí. Todas las personas mayores de 5 años que ya están dentro de la vacunación también deben portar deben tener su documento de vacunación digital o en físico. ¿Todo el 26? ¿Todo a partir del 26 de enero? Se extendió este periodo según el Consejo de Emergencia Sanitaria que marca la ley, sí, hasta el 26, y a partir de esta fecha entra en vigor nuevamente el decreto para la exigencia del documento de vacunación. Viceministro, lo que estamos observando a nivel nacional no solamente son filas de personas que están buscando la inmunización, sino también una gran cantidad de personas que están buscando las pruebas, el antígeno, la PCR según el requerimiento, y ahí hay que dividir 2 grupos: personas que con síntomas llegan hasta estos puntos buscando una prueba, y personas que no tienen síntomas, pero que por requisito en alguna institución o en algún círculo donde se manejan tienen que presentar. Hay que tener en cuenta que estas pruebas se realizan, y usted nos aclara y nos confirma esto, por favor, viceministro, ¿se realizan solo a personas que presenten síntomas? Síntomas o que tengan nexo epidemiológico, es decir, contacto estrecho con alguna persona que sea un caso confirmado. Entonces, en estas circunstancias sí se realizan las pruebas, con la elaboración de la ficha epidemiológica correspondiente y el registro en el CIVE, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, es donde se hace este registro. Y ahí, naturalmente, como me imagino que muchos de los que nos ven en este momento, se toma el registro de quiénes son las personas de contacto estrecho, con quién se trabaja, la familia, para que puedan estar registradas como pacientes que son sospechosos como tal. Claro, y a esta preocupación también se suma, viceministro, que las pruebas en los puntos se acaban, pero se acaban no porque no hayan muchas pruebas, sino porque la cantidad de gente rebasa las pruebas dispuestas en diferentes puntos. Hoy en La Paz incluso tuvimos hasta un bloqueo en el sector de la avenida Arce, porque gran cantidad de personas llegan a hacerse las pruebas, pero no encuentran porque, claro, el cupo ya fue rebasado. Tenemos las pruebas suficientes, se han dispuesto en el país, viceministro. ¿Podremos colmar la expectativa de la población que preocupada acude a los puntos de pruebas? Bueno, el gobierno nacional adquirió más de 3 millones de pruebas. Eso es como gobierno nacional para poder colaborar y usar la lucha contra el COVID. Pero también los gobiernos subnacionales tienen esa responsabilidad de adquirir pruebas.
Algo que, por ejemplo, antes de la entrevista estábamos en conversación con el secretario de Salud del municipio cruceño y ellos adquirieron más de 1 millón de pruebas para poder combatir durante esta cuarta ola. Entonces, los gobiernos subnacionales también tienen esa responsabilidad y esperemos que también den abasto, aparte de los 3 millones de pruebas que adquirimos. Ahora, hay que entender también de que el crecimiento está casi triplicado o más con respecto a lo que teníamos en las anteriores olas. Ya prácticamente 6 de los 9 departamentos han superado sus picos históricos, casi duplicando, en algunos casos triplicando la cantidad de casos que anteriormente se detectaba, y en muy poco tiempo. Esa situación que naturalmente entendemos de que la planificación de los casos se esperaba o se tenía que estos insumos pudieran aguantar 2 olas, seguramente se lo están consumiendo solamente durante este periodo, desde inicio de año. Hay que ver, por ejemplo, Oruro, Potosí, que crecieron sus casos de la anterior semana, respecto a la última semana del año y la primera semana de esta gestión que finalizó este domingo, aumentó en un 350, un 340%, 3.5 veces más casos en estos departamentos en tan solo una semana. El caso de Chuquisaca es 3 veces más, La Paz casi un 40% más de una semana a otra, Cochabamba está en una situación de crecimiento igual alarmante y exponencial. Es decir, la demanda va a seguir aumentando en estas regiones y esperemos ya de que la desaceleración de casos, ojalá para todos, ya sea manifiesta en Santa Cruz también, que por su peso demográfico tiene mucha incidencia en la curva. Esas fueron las palabras y también comunicados que informaban que se encuentran estables y con síntomas leves que atribuyen a las vacunas, cumplen sus tareas por teletrabajo. La pandemia del COVID-19 alcanzó a las más altas esferas del poder en el país. La segunda autoridad de Bolivia, el vicepresidente David Choquehuanca, dio positivo a una semana de inmunizarse y después de informar que él ya se había enfermado en 2 ocasiones, pero terminó recuperándose. Ayer se sumaron 6 ministros que presentan el 35% del gabinete de 17 autoridades en las diferentes carteras de Estado. El lunes se supo que dio positivo al coronavirus el canciller Rogelio Maita, que participó de la reunión de la CELAC en Argentina, donde su homólogo Santiago Cofiero también dio positivo. Fue la segunda vez que se contagió en un año. Mediante un comunicado del Ministerio de la Presidencia se informó del contagio de las 6 autoridades. Además de Rogelio Maita, están el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el ministro de Justicia, Iván Lima, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, y el ministro de Educación, Edgar Pari. También fue la segunda vez que Edmundo Novillo dio positivo. La primera fue en diciembre del 2020. El vicepresidente y los ministros se encuentran actualmente estables y cumpliendo el protocolo de aislamiento, desempeñando sus funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia, decía un documento oficial que fue publicado por el Ministerio de la Presidencia. El lunes también se informó del contagio por segunda vez de la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Iván Lima y el ministro del Castillo, a través de las redes sociales, confirmaron que tienen síntomas leves y están estables gracias a haber recibido la vacuna y que cumplen con sus tareas a través del teletrabajo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó a través de su cuenta de Twitter que espera volver a las actividades normales lo más antes posible, mientras está aislado. Agradezco a todas las personas que me escribieron. Quiero decirles que me encuentro bien y que tengo síntomas leves. Gracias a las vacunas, definitivamente la vacuna funciona, escribía en sus redes sociales el ministro de Gobierno. Por su parte, Iván Lima, el ministro de Justicia, informó que recibió el esquema de vacunación completa y que las molestias por el virus son mínimas. Agradezco las consultas por mi estado de salud.
Con el esquema de vacunación completo, los síntomas y molestias son mínimos. Sin embargo, es importante cuidar al equipo de trabajo y cuidarnos. Trabajamos aislados, usando el teletrabajo y coordinando con los viceministros y directores, señaló mediante su cuenta de Twitter. La Iglesia, por otro lado, informó que el cardenal Toribio Porco-Ticona fue detectado positivo al coronavirus con la prueba de antígeno nasal y fue internado en la madrugada. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana comunica al pueblo que peregrina en Bolivia que el Monseñor Cardenal Porco-Ticona ha sido diagnosticado positivo al coronavirus con la prueba antígeno nasal. Por el momento se está a la espera de la prueba PCR, decía un comunicado oficial de la Iglesia Católica. Continúa señalando que el prelado potosino se encuentra estable, tiene un poco de fiebre y tos, pero no es alarmante. A su vez, el arzobispo de Sucre y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, padece de coronavirus. Sin embargo, solo presentó síntomas leves y se recupera favorablemente en aislamiento, informó el encargado de comunicación de la arquidiócesis. Explicó que Centellas estuvo en varios municipios realizando el sacramento de la confirmación, por lo cual se le recomendó hacerse la prueba y resultó positiva. Con el diagnóstico tomó las medidas de precaución, aislándose para su posterior recuperación. Al respecto de esta noticia, que termina confirmando que el vicepresidente de Bolivia estaría contagiado con coronavirus, además de 6 ministros, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estará pasando y cuáles serán los datos reales de los contagios del coronavirus en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones si ustedes creen que son más contagios de los que se anuncian día con día en los informes oficiales. No olviden dejarnos sus percepciones.